transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el miércoles 20 de noviembre, 103 aniversario de lo que queda de la Revolución Mexicana. Le tenemos todas las noticias y todas las voces. El gobernador del estado de Michoacán, Fausto Vallejo, amenaza a las guardias comunitarias. Cárcel si salen de sus municipios, les manda a decir. Vamos con Leovigildo González, a través de la agencia Cuadratín. Él tiene toda esta información en detalle. Leovigildo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Efectivamente, el gobernador Fausto Vallejo advirtió a los grupos de autodefensa que operan en Michoacán que si se expanden serán detenidos por las fuerzas del Estado. Así lo confirmó hace unas horas el gobernador en rueda de prensa, en donde además respaldó a Jesús Reina, a quien dijo él saldrá de los últimos, él saldrá a declarar en torno a los señalamientos que han realizado diversos medios nacionales que lo vincularían con el cártel de los Caballeros Templarios. Efectivamente, finalmente el gobernador Fausto Vallejo hace ya una advertencia directa a los grupos de autodefensa que operan en Michoacán, en donde dijo que va a impedir su avance a otros municipios, luego de que estas guardias comunitarias también conocidas indicaran que entrarían al municipio de Los Reyes y Peribán. Asimismo, el secretario de Seguridad, Alberto Reyes Vaca, informó que el desfile que se tenía programado para este miércoles finalmente debido a que no hay elementos policiales para dar seguridad a este tipo de eventos, además de que también hizo un posicionamiento en torno a los guardias comunitarios, en donde dijo utilizan a mujeres y niños para realizar su movimiento. Y bueno, afirmó también el secretario de Seguridad, Alberto Reyes Vaca, Pepe, que finalmente espera que no haya una masacre donde el ejército mexicano lo culpen de estos hechos. Es la información que tenemos desde Michoacán, Pepe. Leovigildo, aquí lo más importante es la advertencia que hace el gobernador del estado de Michoacán, Fausto Vallejo, cuando dice que se va a detener a aquellos integrantes de estos grupos de autodefensa, como los que encabeza el doctor José Manuel Mireles, con quien hablábamos ayer aquí en Grupo Fórmula, allá en la zona de la zona de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, en la zona de Aguililla, de Tancítaro, en fin. Se les va a detener si es que intentan tomar más alcaldías o más municipios en aquella zona. No se va a permitir en manera alguna, les ha dicho Fausto Vallejo, según tu reporte, pues que se sigan expandiendo, ¿no? Efectivamente, Pepe, ya el gobierno de Michoacán había dado un posicionamiento a través de Jesús Reina, secretario de gobierno, el pasado lunes, en donde afirmaba que había creado un cinturón de seguridad en torno al municipio de Tancítaro para evitar justamente la expansión de estos grupos de autodefensa. Lo que hizo hoy el gobernador Fausto Vallejo, bueno, fue confirmar esta versión y advertirle a los grupos de autodefensa que eviten ya su paso a otros municipios. Pues te agradezco la información, Leovigildo, y estaremos en contacto a través de la agencia Cuadratín con lo que ocurre allá en el estado de Michoacán. Claro que sí, estamos pendientes, Pepe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Sí, porque el gobierno del estado de Michoacán está saltando, está contestando, está respondiendo a las insinuaciones que se han hecho, en el sentido de que en Michoacán no hay gobierno, que el gobierno de Michoacán está coludido y corrompido justamente con los enemigos de la paz y la tranquilidad en el estado, refiriéndose a los Caballeros Templarios. Nos decía ayer José Manuel Mireles, él es el líder visible de las autodefensas, de los grupos de guardias comunitarias que han actuado en Tepalcatepec, en Buenavista, Tomatlán, en Tancítaro, en Aguililla y en todos esos puntos. Estos grupos que aseguran estar protegiendo a sus pueblos contra el cobro de cuotas, asesinatos y extorsiones por parte de los Caballeros Templarios. En la crónica de Leovigildo nos queda claro que el gobernador del estado de Michoacán fue cuestionado sobre una serie de filtros donde se les ha permitido a muchos de los que están implicados por movimientos criminales y delincuenciales haber penetrado a los municipios en donde tuvo que actuar la Fuerza Federal y en donde las fuerzas de autodefensa
sostuvieron tiroteos que al momento han cobrado cuando menos la vida de 6 personas. Los de Tancítaro, que fueron 2 el fin de semana, el sábado en la tarde, casi la noche del domingo, 1 más el día de ayer, también en Tancítaro, 3 más en el municipio de Aguililla, en otro enfrentamiento donde intervinieron justamente estos comandos llamados de autodefensa. Estamos viendo cómo avanzan los civiles armados con AK-47, con R-15, en defensa, dicen ellos, de la paz, de la tranquilidad y de la producción del estado de Michoacán. Han tomado ya 16 alcaldías, han protagonizado balaceras con elementos de los caballeros templarios, estos consejos de las autodefensas y comunitarios. Están viviendo esta zona una verdadera guerra civil ante la mirada y el estupor del gobierno, no solamente del estado, sino también del gobierno federal. Está presente el gobierno, ya se les quitó una mina de oro a la delincuencia en que se había convertido el municipio, el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el más importante de la entidad, por donde se trafica cualquier cantidad de mercancía ilegal, sustancias ilícitas para la fabricación de drogas sintéticas, de estas de diseño y laboratorio. Todo eso ya se ocupó, ya hubo golpes en Zamora, golpes en Vistahermosa, en fin. Sí, pero la verdad es que esta situación está destapando una verdadera hidra, donde además de la verdad de la presencia federal, pues hay otra verdad, y es la presencia de estos grupos que pretenden hacer justicia por mano propia. Esto ayer lo platicaba aquí con usted, José Manuel Mireles, el líder visible de este grupo de autodefensas comunitarios, el que le digo manda a punta de cuerno de chivo, y a quien por allá todos obedecen. Y bueno, esta nota, el tema de Michoacán, sigue dando muchísima información, tiene muchas vertientes. Ayer decía el líder de los autodefensas que el gobierno michoacano está coludido con el crimen organizado, refiriéndose a vínculos de funcionarios públicos con representantes de los caballeros templarios. Hoy, o más bien anoche, Luisa María Calderón, hermana del expresidente de la República, Felipe Calderón, senadora de la República, aspirante, que fracasó en su intento de gobernar el estado de Michoacán, confiesa que se reunió con caballeros templarios. Israel Aldave, esto también ha dado mucha cuerda a la información este día en la Cámara de Senadores. ¿Cómo te va, Israel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Gracias. Muy buenas tardes. Así es como tú lo señalas, mucha cuerda ha dado este tema hoy aquí en la Cámara Alta, luego de que la senadora panista, como tú lo señalabas, Luisa María Calderón, confirmara que el pasado 17 de octubre se reunieron con presuntos operadores políticos del cártel de los Caballeros Templarios, quienes se reunieron con legisladores del estado de Michoacán para hablar precisamente sobre la inseguridad que se vive en aquella entidad del país. Pepe, la hermana del presidente Felipe Calderón Hinojosa, dijo que desde que fue invitada a la reunión con las organizaciones Michoacán Paz y Dignidad AC y por la defensa y la paz de Apatzingán, ella solicitó los nombres de los asistentes, los cuales no le fueron proporcionados. Sin embargo, detalla que decidió asistir a la reunión, y ahí fue cuando cambió todo, al conocer de viva voz de los asistentes de quienes se trataban. Así narra el momento la senadora Luisa María Calderón. Sabíamos quién eran. Cuando entramos y empezaron a decir quién era su nombre, bueno, yo le había pedido, le había suplicado que nos lo recibiéramos. En fin, hizo un receso y nos salimos. Le dije, yo te pido que no lo recibamos, yo tengo la sensación de que nos mandan los templarios. Uno de ellos se dirigió al senador Fayad y dijo, es que desde que el presidente Calderón nos declaró la guerra, yo volví y dije, Así es como dice Luisa María Calderón, a Pepe se dio cuenta de que estos personajes eran enviados por los propios caballeros templarios. Ante su salida del encuentro dio a conocer que le comentó al senador priista Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad, que diera un reporte a la Secretaría de Gobernación, ante lo que el legislador priista se comprometió. Pepe, de acuerdo a la lista de los asistentes a esta reunión del pasado 17 de octubre, estuvo entre otros Tito Fernández Torres, quien es identificado como el brazo
brazo político y empresarial de los Caballeros Templarios. Por parte de los senadores hicieron acto de presencia Omar Fayad del PRI, la propia Luisa María Calderón del PAN, Rocío Hernández del PRI, Raúl Morón del PRD, y la única que faltó, Pepe, siendo legisladora por el estado de Michoacán, fue la perredista Iris Vianey Mendoza, quien hasta el momento no ha dado su versión de los hechos. Ante esta situación y ante todo esto que se ha suscitado hoy aquí en la Cámara de Senadores, el líder de los priistas, Emilio Gamboa Patrón, Pepe, lamentó el hecho, pero cuestionó que si la senadora Calderón Hinojosa conocía a los presuntos delincuentes, ¿por qué no los denunció ante las autoridades? Así lo dijo. Si sabían, ¿por qué no denunciaron? ¿Por qué fueron a avisar? Me parece que si hay alguien que conozcamos de algún grupo criminal y está seguro o segura de que es, debió haber acudido a las instancias responsables. Aquí está la Procuraduría a 2 cuadras. Tendría que haber acudido a las instancias responsables, así lo dijo el líder de los priistas en la Cámara de Senadores. En el mismo sentido, Pepe, el presidente del Senado, el también priista Raúl Cervantes, dio a conocer que él en ningún momento tuvo conocimiento de la presencia de estos presuntos delincuentes en las instalaciones de la Cámara Alta. Dijo que por un presunto no se le puede restringir el acceso a nadie a las instalaciones del Senado de la República, y en el mismo sentido, Pepe pidió a Luisa María Calderón Hinojosa que denuncie este acontecimiento ante la PGR. Y por eso exigimos que este plantón no se reubique. Pepe, vamos a escuchar precisamente lo que dice Raúl Cervantes respecto a esta situación. Lo único que se podría hacer es presentar una denuncia de hechos en base a lo que es público y notorio. Hay senadoras y senadores que afirman tener sospechas, serán invitados a que presenten la denuncia correspondiente, que de manera respetuosa, senadora, presente la denuncia o solicita al Senado presentarla. Ahí está, Pepe, que Luisa María Calderón presente a nombre propio la denuncia, o bien que solicite a la Cámara de Senadores que haga lo propio ante esta situación. El propio presidente del Senado, Pepe, afirma que no se va a restringir el acceso a nadie por un presunto hecho. Pepe, el reporte. Pues te agradezco la información que ha suscitado esta declaración de la senadora panista Luisa María Calderón, reconociendo justamente que los caballeros templarios, o cuando menos sus representantes, tuvieron una reunión con un grupo de senadores. Se está hablando de este episodio que ocurrió el 17 de octubre, donde un grupo de 300 personas realizó una protesta frente al Senado, y una comisión de 12 inconformes solicitó ingresar a las oficinas del Senado, claro, para dialogar con los legisladores, y los manifestantes se identificaron como miembros de las agrupaciones Michoacán Paz y Dignidad, Asociación Civil y Pro la Defensa y la Paz de Apatzingán. Entre los que estuvieron en esa reunión, a la que alude Luisa María Calderón, Cocoa Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón, señalando que los templarios se reunieron con senadores, tenemos en la línea contacto con Tito Fernández, uno de los empresarios que ha sido mencionado como partícipe en esta reunión con el Senado. Tito, te agradezco que nos tomes la llamada. Muy buenas tardes. Pepe, qué gusto me da saludarte, estoy a tus órdenes. Al contrario, Tito, a ver, explícame, ¿hubo o no reunión entre ustedes y el Senado? ¿Y ustedes son representantes de los caballeros templarios? Mira, efectivamente, primera pregunta y primera respuesta. Sí estuve en el Senado de la República acompañando a un grupo de ciudadanos, y no fueron 300, fueron 600, que estuvimos haciendo una reclamación en el Senado de la República, porque en alguna región del estado de Michoacán ha habido problemas tan graves, Pepe, de lesa humanidad en algunos municipios, en donde han tratado a la gente cual si fueran animales. Ha habido denuncias públicas y denuncias ante el Ministerio Público. A mí me pidieron apoyar el movimiento, y como miembro de esta asociación Mexicano Paz y Dignidad, accedí de inmediato y fuimos a la Ciudad de México, entramos al Senado de la República, platicamos no solamente con Luisa María Calderón, platicamos con Omar Fayad, estaba presente Rocío Pineda Gochi, senadora de la República por el estado de Michoacán del Partido Revolucionario Institucional, y también el senador Raúl Morón Orozco, michoacano también, del Partido de la Revolución Democrática.
Nosotros acudimos y no tajantemente te digo que la señora Luisa María Calderón está mintiendo porque no puede tener información ni categoría al expresar que somos miembros de cártel alguno. Ella dice que ustedes son gente vinculada con los caballeros templarios y que ustedes presionaron una reunión con el Senado de la República. ¿Qué pretende entonces si tú desmientes la veracidad de estas afirmaciones en el sentido de identificarlos a ustedes como parte del grupo de caballeros templarios? ¿Qué pretende Luisa María Calderón con este escándalo? Lo que pasa es que en esa reunión que hace alusión la señora senadora, tu servidor, cuando tomo la palabra, le tuve que expresar de manera frontal que no fuera grosera, porque cuando ella entró al recinto no saludó a ninguno de los personajes que íbamos encabezando esta comisión. Incluso entró un camarógrafo a querer tomar fotos y de una manera muy grosera la senadora empezó a taparse la cara, a pedir que no le tomaran fotos. Y yo solamente le dije que meses anteriores a la fecha, estuvimos en el Senado de la República, había llenado el estado de Michoacán con su imagen y sus fotos, y que era extraño que ahora no se quisiera fotografiar con sus paisanos, solo porque iban de un municipio que no le dio el voto. Entonces yo creo que es un trinche, como están acostumbrados a hacerlo. Yo pensé que nada más el hermano de la senadora era una persona irresponsable, porque yo te lo he comentado en algunas ocasiones, Pepe, él declara una guerra frontal en el estado de Michoacán en contra del crimen organizado, y finalmente los únicos perjudicados fuimos los ciudadanos. Yo en repetidas ocasiones les he dicho a todas las autoridades federales, estatales y municipales que queremos que vayan en contra de todos los delincuentes, sean templarios, sean del cártel del Golfo, sean familia michoacana, sean de quien sean, que vayan en contra de ellos, pero que dejen en paz a la gente. Lo que Michoacán necesita es trabajo, los empresarios estamos exigiendo trabajo. Entonces, Tito Fernández Torres, tú como participante de este movimiento, acudiste al Senado el 17 de octubre, eran 600, hablaron con senadores, pero tú desmientes que el grupo y organización civil, Michoacán Paz y Dignidad por un lado, y Defensa y la Paz de Apatzingán por el otro, sean grupos vinculados a caballeros templarios. Mira, ahí hay otra mentira de la senadora. Ese grupo de Apatzingán o no sé qué, Paz no iba presente y no lo reconozco. Estuvimos presentes, presidente de Canacintra, el presidente de los abogados de Apatzingán, el presidente de la Unión de Ejidos del Sur, tu servidor como Michoacanos Paz y Dignidad, y gentes prominentes del estado de Michoacán y del municipio de Apatzingán, en donde se hizo una reclamación de manera frontal. Llevamos expedientes con las denuncias de los desplazados, de los grupos comunitarios que han desplazado a familias enteras de una manera vil y llana, y así como te digo, con delitos de lesa humanidad. Y tenemos pruebas, existen esas pruebas en el Ministerio Público, fuimos a llevarlas al Senado de la República. Yo pedí un punto de acuerdo para que se diera atención especial al estado de Michoacán, porque los michoacanos ya no soportamos estar a merced del crimen organizado y también de los malos policías y de los malos políticos como esta señora senadora, que solamente se atreven a inculpar a las personalidades e inculpar a los ciudadanos en lugar de ponerse a trabajar, Pepe. Sí, porque si Luisa María Calderón dice tener datos o elementos que los vinculan a ustedes con grupos delictivos, el Gamboa Patrón, el líder del Senado en el PRI, les dice, bueno, senadora, pues tenga
Si tiene la confirmación, denúncielos, ¿no? Levante actas. ¿Ha habido algún acta? ¿Les ha llamado la autoridad para alguna declaración sobre este encuentro que tuvieron ustedes con senadores y sobre esta acusación que hay en su contra? Pepe, a mí me encantaría que tuviera pruebas la señora. Me encantaría enfrentarme con ella en tribunales. De hecho, yo sí lo voy a hacer. La voy a acusar de difamación porque no es posible que un senador de la República, por su fuero, pretenda humillar y pretenda pisotear los derechos de los ciudadanos. Yo creo que es un momento en que ya la ciudadanía debe poner un alto a esos malos políticos que solamente se dedican a denostar a los ciudadanos y estar en contra de ellos cuando dependen de nosotros. Nosotros somos sus patrones, nosotros pagamos salarios, que son altísimos, por cierto, para lo que hacen. Tito Fernández Torres, ¿qué opinas de los políticos que utilizan la crisis que padece Michoacán, la falta de paz, la inseguridad, la intranquilidad, que lo utilizan con perversos motivos políticos? Mira, Pepe, es lamentable. La actividad política está ausente en Michoacán. Es únicamente protagonismos personales. Yo quiero decirte aquí, aprovechando la ocasión, estoy ahorita en Ciudad Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas está sufriendo un auténtico golpe de Estado, o lo que pretende ser a nivel federal. Ha existido una intromisión del ejército mexicano y ha tomado el control de Puerto Lázaro Cárdenas, y nosotros creemos que no obedece a una necesidad de seguridad del municipio. Aquí en Puerto Lázaro Cárdenas están tomando el control económico del puerto, posiblemente con intenciones de dar un golpe de Estado a nivel nacional. Vemos con mucha preocupación el hecho de que ni siquiera desfile el 20 de noviembre haya existido, porque ha sido un escaparate, y tú lo sabes, de una demostración, primero, de las fuerzas del ejército a nivel exterior, y en segundo lugar, una demostración de lealtad al comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país. Yo preguntaría, ¿acaso se acabó la lealtad del ejército al ejecutivo? Hay que tener mucho cuidado. Hay lecturas que hay que asumir, y hay que ponernos a trabajar en el beneficio de la colectividad. Yo pido nuevamente por tu conducto, y sé que mucha gente escucha tu programa, Pepe, pido que el Ejecutivo Federal envíe recursos a Michoacán, que nos ponga a trabajar a los michoacanos para que se acabe la delincuencia. No es con más violencia como se va a corregir la violencia en Michoacán. Reitero nuevamente, no queremos ni comunitarios, ni templarios, ni familia michoacana, ni cártel del Golfo, ni gente de Jalisco Nueva Generación. No queremos delincuentes en Michoacán, queremos que limpien el Estado. Te agradezco mucho, Tito Fernández Torres, que nos hayas permitido esta entrevista con la audiencia de Grupo Fórmula para tratar de entender, descifrar lo que está pasando a partir de todas las declaraciones que han surgido, especialmente las de anoche de la senadora panista Luisa María Calderón. Gracias y buenas tardes. Yo le comentaba ahorita a tu gente, no quería yo dar ninguna declaración hasta no tener todos los datos en la mano, y quiero hacer una rueda de prensa en la Ciudad de México. He tomado la llamada por tratarse de ti, te mando un abrazo, sé de tu profesionalismo, eres mi amigo, y te reitero, como siempre, mi amistad. Muchas gracias, Tito, igualmente. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Pepe. Tito Fernández Torres, a nombre de estos movimientos, el movimiento Michoacán Paz y Dignidad, del cual forma parte, se identifica como empresario, dice: demandaré por difamación de honor a la senadora Luisa María Calderón por haberme vinculado a mí y a otros personajes de la vida política y económica del estado de Michoacán, concretamente de la zona de Apatzingán y Tierra Caliente y Lázaro Cárdenas, habernos involucrado como miembros de los Caballeros Templarios. Hagamos una pausa, regresamos con más. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.
Vamos a enlazarnos en este momento con Juan Antonio Jiménez. Hay otra historia que parece de película. ¿Se acuerda de aquel colombiano que fue secuestrado hará 2 meses, por ahí del mediados de septiembre de este año? Secuestrado, al parecer, por policías. Torsionado, secuestrado, vaya usted a saber. Bueno, pues se trata de Jairo Guzmán Velázquez. Él fue secuestrado en la colonia Narvarte, ¿se acuerda? El secuestro fue grabado, afortunadamente, repito, grabado por un ciudadano, y esto permitió a las autoridades iniciar indagatorias hasta dar con el hecho de que los plagiarios del colombiano Jairo Guzmán Velázquez fueron policías. Bueno, pues este señor estuvo secuestrado 57 días y ya apareció de vuelta. Juan Antonio Jiménez, ¿cómo estás? Gracias, Pepe. Elementos de la Policía de Investigación mantienen bajo custodia de la Embajada de Colombia a John Jairo Guzmán Velázquez, quien fuera privado de su libertad el pasado 20 de septiembre en calles de la colonia Narvarte, debido a que el sudamericano, este martes, logró escaparse de sus captores, quienes lo mantuvieron 57 días en cautiverio. Una vez que la víctima estuvo bajo la custodia de las autoridades diplomáticas de su país, personal de la Fiscalía Antisecuestros aplicó el protocolo de atención a víctimas, entre las que destaca la valoración médica que concluye que el agraviado está en condiciones estables e integridad corporal plena. Asimismo, recibió atención de un abogado victimal, de un psicólogo y personal de trabajo social de la dependencia local, además de que también se dio intervención al consulado y autoridades migratorias de su país para respetar las garantías del proceso como víctima del delito. Sin profundizar en este tema, debido a que las investigaciones aún continúan, el procurador capitalino Rodolfo Fernando Ríos Garza señaló: nuestra comunidad se encuentra bien de salud, algunos temas de desnutrición, de algunas lesiones que son primeras, que no ponen en peligro la vida, se encuentra, como lo he mencionado, en las instalaciones diplomáticas del consulado de la República de Colombia, y por supuesto no te podría yo referir, y esto es muy importante hacer mención, lo que nos ha declarado, porque es parte de la investigación que nosotros estamos realizando, parte de la localización que llevamos a cabo de los peores responsables, es decir, las personas que cometieron este hecho ilícito. ¿Se escapó? ¿Perdón? Se escapó. Él lo que nos refiere es que llega efectivamente por su propio pie de la evasión que hace de sus captores. Como se recordará, Pepe, por este caso. Pero permíteme, no se dan detalles de cómo es que escapó de sus captores después de 57 días y cómo llegó por propio pie hasta las instalaciones diplomáticas de Colombia en México. No se da ningún tipo de detalles, nos explicaba el abogado de la ciudad, debido a que las investigaciones aún continúan. Y como bien lo ha señalado Pepe, la gran mayoría de las personas que están involucradas son elementos policíacos. Algunos ya se dieron a la fuga incluso, Pepe, pero bueno, pues las investigaciones están corriendo. Tampoco nos quisieron explicar. Hay dos detenidos en el reclusorio Oriente, así es, 2 miembros de la policía. Un policía, Pepe, es el policía Polonio Pérez Tapia, y un taxista de nombre Bernardo Barbosa Hernández, quienes están ya incluso bajo lo que es un proceso penal en el reclusorio Oriente por el delito de secuestro agravado. Pero se habla de que por lo menos participaron 4 elementos policíacos más de la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí lo importante, y esperemos que esta investigación pronto llegue a su término, es saber cuál fue el motivo, cuántos fueron los participantes y las condiciones en las cuales participaron y están involucrados en estos hechos. ¿Quién está entonces? Jairo Guzmán Velázquez, en este momento bajo custodia de elementos de la Policía de Investigación en la Embajada de la República de Colombia en México. Él se encuentra ya precisamente desde este martes ya bajo la custodia de su propio consulado, Pepe, y bueno, pues aún las investigaciones aún continúan. Ya rindió su declaración ministerial al respecto, la cual pues no nos dieron ningún tipo de detalles, Pepe. Hay 3 policías prófugos. Sí, por lo menos se habla de entre 3, 4 y podrían ser hasta 5 elementos policíacos los cuales se dieron a la fuga. Ya en su momento la Procuraduría había señalado que habían participado elementos policíacos, pero luego de que se capturara al primero, a Polonio Pérez Tapia, enseguida se dieron a la fuga. Te agradezco mucho la información, Juan Antonio Jiménez. Muy buenas tardes. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Bueno, pues vaya historia, una historia de veras de novela. La historia de este colombiano Jairo Guzmán Velázquez, secuestrado por policías de México, secuestrado 57 días
y luego misteriosamente se evade de los secuestradores y llega por su propio pie hasta las oficinas del Consulado de la República de Colombia en México, y ahí da a conocer que está en libertad, y es donde empiezan llegan las autoridades de la Procuraduría a seguir investigando este caso, donde hay 2 detenidos, uno de ellos policía, y hay otros 4 o 5 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Distrito Federal, prófugos justamente por su probable vinculación con estos hechos. Seguiremos informando después de un corte. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos con Rafael Cardona, directamente al cristalazo. El tema michoacano nos tiene ocupados en la información, no solamente, sino en la preocupación también de la falta de tranquilidad que hay en aquella zona. Luego de que entrevistamos al líder visible de las guardias comunitarias, hemos hablado, usted lo acaba de escuchar hace unos minutos, con representantes del empresariado que se siente oprimido y se siente constreñido precisamente por los grupos que no los permiten trabajar, que están atorando el desarrollo del Estado, y lanzan llamados al gobierno federal para que ponga a trabajar a Michoacán. En fin, es un tema delicado, además adobado con el sazón que le puso anoche en una entrevista con Ricardo Alemán en Grupo Imagen, la senadora Luisa María Calderón del PAN, reconociendo que los senadores se reunieron con representantes de los caballeros templarios, nada menos que en la Cámara Alta de la Federación, de nuestro Poder Legislativo. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas tardes, joder. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte a ti y sobre todo al público que nos oye. Pues mira, Pepe, cada día, si esto fuera posible, cada día uno advierte un elemento adicional en la descomposición institucional del Estado de Michoacán. Si nosotros nos atenemos a una definición, si tú quieres, esquemática, simple, de lo que es el Estado, podemos decir que el Estado es la suma del territorio, la población y las instituciones. Eso conforma un Estado. Y esa entidad superior a la propia sociedad se expresa a través de los órganos de gobierno y de control social que el Estado determina para su propia preservación y para la protección y conservación de los habitantes y el territorio. En ese sentido, cualquier ataque al territorio es un ataque al Estado, pero también un ataque persistente en contra de los grupos sociales que conforman la población asentada en ese territorio y cobijada por esas instituciones es también un ataque al Estado. Y no al Estado como subdivisión republicana de un pacto federal, sino el Estado Nacional. Y el Estado Nacional recibe todos los días una nueva patada en las espinillas, por no decir en otros lugares donde duele más que en las espinillas. Y no me refiero a la cartera, que también esa duele mucho, cuando te pegan en la cartera, duele mucho. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el extremo de la descomposición, que es la existencia de dos grupos que se están disputando una hegemonía territorial y que están arrebatándole al Estado funciones que le corresponden, ya sea para garantizar la seguridad que el Estado no garantiza o para cobrar los impuestos que el Estado también cobra. El derecho de piso, el derecho de paso. Entonces, no hay una solución real, ni siquiera en esta tan auspiciosa y promisoria decisión de intervenir completo el puerto de Lázaro Cárdenas con aduanas y con administración y con todo lo demás. Pues sí, pero eso no es ni Transítaro, ni Zitácuaro, ni Chupícuaro, no. Eso, el temido efecto cucaracha, está sucediendo de este lado de acá. El Estado necesita negociar con alguien. Si el Estado va a negociar con los templarios, estará cometiendo un grave error. Pero si el Estado negocia con los comunitarios, estará cometiendo otro.
Sin embargo, en estas condiciones actuales, no puede simplemente darle de espalda a fenómenos reales. Y los fenómenos reales son los grupos que se están disputando el territorio a balazos. En un esquema muy inicial, tú puedes decir, bueno, así empieza una guerra civil. Cuando por encima de la autoridad del Estado, grupos ciudadanos, unos porque quieren ir a misa y otros porque el gobierno no los deja, o porque el gobierno les obliga a que lo impidan, así se armó una guerra cristera, con la intervención del Estado por una prohibición religiosa hábilmente aprovechada por el clero político. Y así se han dado muchas situaciones de descontrol en el Estado y en esta circunstancia en una entidad de la Federación llamada Michoacán. ¿Dónde empezó el desajuste? Pues quizás sea parte de mi pasado jacobino, pero para mí el desajuste empezó en la Nueva Jerusalén, porque se creó un territorio de excepción, se les dejó que se autogobernaran, y se les consentía y se les permitía hasta que tiraron las escuelas, y hasta que se negaron a recibir la educación pública nacional y el culto cívico que este país tiene. Entonces, ahí quizás haya empezado el asunto. O quizás empezó con el disimulo al contrabando de madera. O quizás empezó con el disimulo al tráfico de drogas y a la siembra de estupefacientes. Pero, más allá de en dónde empezó, hoy estamos frente a la terrible circunstancia de que no sabemos en dónde va a terminar ni en qué va a terminar. Porque este es un problema en el que el Estado ya perdió el control de lo que está pasando. Llevamos N cantidad de reuniones en la Secretaría de Gobernación, toda la habilidad política, que no es poca, y nos consta a muchos de su talento para este tipo de negociaciones que tiene el Secretario de Gobernación, ya ha sido desplegada, ya se han hecho reuniones, pactos, acuerdos, arreglos, ya se llamó a los grupos, a lo que antes se llamaban las fuerzas vivas, empresarios, maestros, todo, y simplemente el asunto michoacano es intransitable. ¿Cuánto tiempo más puede permanecer así, con grupos que se prenden a balazos unos contra otros, antes de que llegue de veras el cataclismo? No lo sé, y no lo quisiera ver, pero por el camino que vamos, creo que lo vamos a ver, y más temprano que tarde. Gracias, Rafael Cardona. Gracias a ti, Pepe, buenas noches. Buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo, obligado tema Michoacán. Si nos permite en un momento le voy a informar con detalle todo lo que ocurrió este atípico 20 de noviembre. No hubo desfile, pero sí hubo ceremonia. En el Zócalo hubo los anuncios tradicionales de cada año con los ascensos a los oficiales y a los militares del Ejército de las Fuerzas Armadas de México. Se entregaron los premios del deporte, sí, también, pero no hubo desfile. No hubo desfile, pero sí cerraron el aeropuerto. Es decir, no hubo tráfico aéreo entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Entonces uno dice, bueno, pues ¿para qué si no hubo desfile? No, pues porque hubo paracaidistas. Entonces los paracaidistas necesitan despegar en un avión que sale del aeropuerto para hacer su espectáculo de regresar y que no haya en los cielos tránsito de ninguna especie. Sí, pero esto ya le costó por lo menos a una compañía que es la que manifiesta el mayor encono, algo así como 15,000 molestias a 15,000 viajeros. Regresamos con esto y más después de un corte. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Antes de ir con el tema y la información, con motivo del 20 de noviembre, el cierre del aeropuerto, el acto que encabezó el presidente de la República, en fin, permíteme hacer contacto con el diputado Manuel Granados Covarrubias. Él es presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El motivo es complicado, pero es un motivo informativo relevante sin duda. Se elevó por aprobación de los miembros de la Asamblea, de los diputados a la Asamblea Legislativa el día de ayer, se elevaron las penas en el DF a los violentos que participen en manifestaciones
y agredan a elementos de la autoridad, policías, ganaderos, autoridades, que atenten contra monumentos y edificios emblemáticos, edificios importantes de la ciudad y no importantes también, aquellos que cometan robos y saqueos. Agradezco mucho al diputado Granados que nos permita esta comunicación. Manuel, diputado, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, muy buenas tardes, como siempre a sus órdenes y de su audiencia. Al contrario, diputado Granados, bueno, finalmente se logró, era un anhelo, poner un poco de orden ante la demanda de la sociedad para que actuara la policía con mayor rigor frente a estos anarquistas, violentos, vándalos o como se les quiera llamar. Sin duda, como lo hemos venido reiterando, en la Ciudad de México no vamos a relajar la ley, la obligación del legislador es adecuar la norma a la realidad social, y en ese sentido la sociedad nos ha pedido justamente tomar medidas legislativas en torno a quienes violentan esta libertad de libre manifestación de ideas, que aprovecha para atacar de manera directa a terceros, al resto de las y los capitalinos, a las propias fuerzas policiales, y en ese sentido nosotros hemos actuado el día de ayer en la Asamblea. Ahora, diputado Granados, ¿cómo se logra equilibrar el derecho al que tú te refieres de la libre manifestación de las ideas y el daño que, como hemos visto, el 1 de diciembre, el 10 de junio, en septiembre, cuando el desalojo de los maestros del Zócalo, el 2 de octubre, cuando esas manifestaciones dañan a terceros, a policías, a terceros, a la sociedad, al comercio, a la gobernabilidad de la ciudad, sin duda? Sin duda, la propia Constitución señala que en el ejercicio de la libre manifestación de las ideas, incluso en la libertad de asociación para fines políticos, también hay limitantes. Y esas limitantes es no afectar los derechos de terceros y, sobre todo, no incurrir en actos delictivos. En ese sentido, nosotros tenemos un respaldo muy claro, constitucional, para haber tomado esta medida. ¿Cuáles son los cambios importantes que ayer se aprobaron en la Asamblea? Hay una revisión normativa al Código Penal del Distrito Federal en varios artículos que tienen que ver con elevar las penas en una mitad para que quienes en el ejercicio de estas manifestaciones, concentraciones, lesionen a los cuerpos policiales, que también haya un tema de homicidio, de robo e incluso el daño a propiedad ajena. Es decir, va a haber penas más severas para aquellos que cometan estos delitos. Lesiones, decías, lesiones dolosas, robo, homicidio. Robo, homicidio y daño en propiedad ajena. Quienes incurran en estos tipos penales, que no hay tampoco cabida de interpretación, porque el Código Penal, las normas en su conjunto penales, no permiten la interpretación analógica, y en ese sentido hay una aplicación estricta de la ley y evidentemente la protección de los derechos de las y los capitalinos. ¿Y cómo se comportaron los diputados en la Asamblea, donde tú coordinas los órganos de gobierno? ¿Cómo se comportaron los llamados grupos bejaranistas? Me estoy refiriendo a estos grupos que fueron los que aquel 1 de diciembre, cuando se detuvo a los anarquistas que intentaron reventar la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, hubo periodistas bejaranistas que hasta les pagaron la fianza para que los dejaran en libertad, y además presionaron a la Asamblea para derogar el artículo 362, lo querían desaparecer. En efecto, el día de ayer la votación fue mayoritaria, tuvimos el acompañamiento del PRI, del PAN, del PANAL, del PT, del Ciudadano y de la mayoría del PRD. Pues entonces, pero sí hubo algunos que estuvieron en desacuerdo. Hubo 6 diputados justamente de esa expresión que votaron en contra y 2 de ellos que votaron a favor. Es decir, los bejaranistas no querían el endurecimiento de penas contra vándalos, contra anarquistas y contra violentos, no la querían. Así estuvo el debate definido el día de ayer en el propio pleno de la Asamblea Legislativa. Pero se impuso la razón, Manuel. Sobre todo lo que yo digo, la obligación del legislador de adecuar la norma a la realidad social. Y en ese sentido no vamos a dar tampoco, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de concesión o tregua. Es decir, se acabó ya, pues, cero tolerancia al abuso y a la violencia. Y con ello también reiterarle a la audiencia, Pepe, que en este esquema nosotros hemos aprobado estas reformas al Código Penal, de dejar muy claro que no se está criminalizando bajo ninguna circunstancia la libre manifestación de las ideas. Es un derecho constitucional en el que nosotros no tenemos facultades para modificarlo, y que en la Ciudad de México estaremos siempre garantizando la libertad a la manifestación, pero nunca permitiremos justamente el ataque a las instituciones y a la ciudad. No van a permitir la libertad a los delincuentes.
modificaciones para cometer los delitos graves. Pues muchas gracias, diputado Granados, por permitirnos esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula también. Estoy como siempre a sus órdenes, Pepe, y de su audiencia. Igualmente, muchas gracias. El diputado Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un tema sin duda relevante. Penas mucho más duras o un poco más duras contra los violentos. ¿Qué dice todo esto? El jefe de gobierno del Distrito Federal, Laura Cardoso, muy buenas tardes. Hola Pepe, buenas tardes. Miguel Ángel Mancera descarta que estas modificaciones hechas al Código Penal por la Asamblea Legislativa, como lo dices, para endurecer las sanciones cuando se cometan delitos durante las marchas y manifestaciones, tengan alguna dedicatoria, sobre todo pues en lo que se refiere a los maestros, y advierte que las leyes se tienen que cumplir. Hoy el jefe de gobierno dijo que estas modificaciones de ley habían sido prácticamente un llamado reiterado de la ciudadanía. Sin embargo, dice que las revisará con atención. En este mismo evento por la mañana habló el jefe de la policía, Jesús Rodríguez Almeida, sobre el mismo tema, y dice que alrededor de 50 policías han resultado lesionados en las marchas, y pues manifestó su beneplácito por esta aprobación. Sin embargo, no quiso hablar de que se esté criminalizando el derecho a la manifestación, pero comentó que se debe dar más protección a las funciones que realiza la autoridad. También insistió, Pepe, en que es necesario proteger más a los policías, ya que muchas personas buscan generar violencia, y ante este escenario es importante que haya una protección especial para los agentes de la autoridad, ya que pues esto sucede en todo el mundo. Es el reporte, Pepe. Pues sí, te agradezco mucho, te agradezco, Laura Cardoso, la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no cabe duda que luego de la desgravación del artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, que pues es evidente tuvo como única intención otorgar la libertad bajo fianza a personas que ocasionaron los disturbios del 1 de diciembre de 2012, es obvio que respondió más a un interés de índole política que a una política criminal dirigida a prevenir los atentados contra la paz pública en el Distrito Federal. Esta derogación, digamos, descafeinización del artículo 362, de alguna manera queda compensada con el endurecimiento de otras normas, 3 o 4 o 5 normas, a las cuales se agregaron párrafos, se modificaron términos, y ahora se endurecen las sanciones, le digo, contra los violentos que actúen en contra de la paz social y en contra de los ciudadanos, que son los terceros lesionados, incluidos también, claro, las autoridades que están para vigilar el orden. Mano firme, mano dura, es lo que propone el gobierno del Distrito Federal. Una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Las buenas noticias son parte de mi vida. Liverpool presenta. En Liverpool todos se estrenan, porque solo aquí podrá encontrar una gran variedad de ropa y accesorios para que toda la familia esté a la moda. También podrá renovar su hogar con las últimas tendencias en artículos de decoración que lo harán lucir con el estilo que más le guste y que mejor se acomode a su forma de vida. En este y todos momentos, Liverpool es parte de mi vida. Vamos a enlazarnos con Maru Rojas. Maru, te escuchamos con atención. Cuéntanos, por favor, infórmanos qué ocurrió hoy con motivo del 20 de noviembre en los actos oficiales encabezados por el presidente de la República. Muy buenas noches. La ceremonia, que tuvo lugar en la Plaza de la Constitución, llena de simbolismos, la presencia de todos los poderes y todos los miembros del gabinete en esta plaza principal. Los honores al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, presidente Enrique Peña Nieto, quien aseguró que este 103 aniversario de la Revolución refrenda su compromiso con las instituciones que nacieron de la exigencia popular y que hoy de nuevo la sociedad de nuestro país está exigiendo reformas profundas. La vida y la obra de quienes alentaron la causa revolucionaria hay lecciones de determinación que nos mueven a concretar hoy los cambios que demandan las grandes mayorías de mexicanos por encima de cualquier interés personal o de grupo. Este 20 de noviembre se demuestra, dijo el primer mandatario, que nuestra Carta Magna fue resultado precisamente de esta lucha revolucionaria que insistió, creó instituciones, la más importante el Ejército. Por ello,
En su honor este año se ha declarado el de la lealtad institucional y por ello también como presidente se dijo honrado de entregar reconocimientos por logros deportivos, ascensos por su tenacidad y constancia a elementos de las Fuerzas Armadas. Fue Joaquín Cetín Angulo, jefe del Estado Mayor General de la Armada, quien a nombre de los que recibieron estos ascensos de mano del presidente reiteró esa lealtad que les obliga a integrantes de las Fuerzas Armadas a trabajar hombro con hombro bajo la guía de su comandante supremo, impulsar un México de paz en el que sus habitantes recobren la seguridad y que bajo la tutela de los valores, las Fuerzas Armadas también se coordinan ya con los 3 órdenes de gobierno, muestra de que en esta tarea se avanza con rumbo firme. Estamos conscientes del gran reto que significa mover a México y de la importancia que tiene la seguridad nacional para alcanzar estas aspiraciones. Por ello, hoy más que nunca, hemos cerrado filas para fortalecernos y hacer un frente común a quienes atenten contra el Estado de Derecho. De la revolución de hoy ha de ser pacífica y el único camino son las reformas. Debemos atrevernos a cambiar, afirmó en su discurso el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, quien se refirió a los pendientes en el Congreso. En materia política, resaltó que México no pide hoy simplemente que el voto se cuente, sino que los mexicanos exigen una verdadera rendición de cuentas. Denunció que el estancamiento en el desarrollo del país es el gran agravio de nuestro tiempo. Por ello afirmó que si queremos un México reconciliado con el pasado, pero sobre todo entusiasmado con el futuro, se deben acelerar los cambios. Digámoslo claro, ninguna reforma puede contribuir tanto como la energética a aliviar este agravio, a satisfacer esa necesidad de crecimiento económico y de generación de empleos. Las iniciativas presentadas por las 3 principales fuerzas políticas pueden diferir en muchos puntos, pero concuerdan en uno: el esquema actual ya no es funcional. La reforma necesaria es la reforma energética. Saúl Cervantes, presidente del Senado, reconoció que las Fuerzas Armadas han permanecido leales al servicio de la patria, motivo para que el Senado siga actuando con estricto apego a la legalidad, participando con responsabilidad desde la actividad parlamentaria con debates democráticos hasta la construcción de acuerdos. Y Jesús Silva Mesa, ministro de la Corte, en su discurso confió en que los tribunales de la Federación no estarán nunca por encima ni en contra de la aspiración de la sociedad por hacer de México un país más justo y democrático, que el sistema de contrapesos de la Constitución funciona sin simulaciones y que el Poder Judicial de la Federación continuará haciendo su parte para evitar la impertinencia de la impunidad. Hace unos momentos, Pepe, en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente de la República expresó también su reconocimiento a la valentía, lealtad y patriotismo del Estado Mayor Presidencial, una fuerza que dijo es altamente calificada, que todos los días realiza su función con el más alto profesionalismo y la mayor entrega. Hubo 60 ascensos también del personal del Estado Mayor. El primer mandatario resaltó que este cuerpo ha sido garante de la integridad de todos los presidentes de nuestro país, quienes han jurado respetar y hacer cumplir el orden constitucional. Y antes de ello, para demostrar la pluralidad y la tolerancia del evento que hubo en el Zócalo, al momento que se izaba la bandera, justo en el momento mismo se desplegaba una pancarta apenas legible en contra de la reforma energética que aún continúa pendiendo del Gran Hotel de la Ciudad de México. Marcharon los principales colegios militares, sobrevolaron aeronaves de la Fuerza Aérea y el coro de la Secretaría de Marina y Banda de Música de la Defensa entonó un popurrí mexicano al entregar poco más tarde en Palacio Nacional el Premio Nacional de la Juventud. Subrayó el presidente que todos los habitantes de este país tienen un legado valioso en esta revolución, que son las nuevas generaciones, los jóvenes presentes hoy en Palacio Nacional, rostro del México del siglo XXI. Pepe, mi reporte. Todo esto bajo severa vigilancia, resguardado, con mamparas, con estas vallas que se colocan para evitar, digamos, invitados molestos. Efectivamente, incluso no solamente alrededor de la plancha de la Constitución, sino cuadras atrás, incluso los contingentes de caballería estaban sobre Avenida Ixazaga, que ya te imaginarás en un día pues de actividad, el caos que causaba de materia de tráfico. Te agradezco mucho, no hay incidentes que reportar. No, Pepe, y incluso también todavía nos encontramos en Palacio Nacional, no se llena ni a la mitad de esta plancha. Para el concierto quedará en unos momentos más uno de los buquis. Sí, el buki, pues nada menos que el buki que toma el Zócalo en un rato más, aunque el clima no es muy favorable porque amenaza lluvia. De todas maneras va a haber concierto y habrá gente que por supuesto se dé la vuelta. Gracias, Maru, estaremos en contacto. Estamos pendientes, Pepe, gracias. Sí, muchas gracias. En un ratito más vamos a hacer contacto con Javier Navarro para que nos diga cómo van los preparativos
para el concierto que va a encabezar el Buki este 20 de noviembre en unos momentos más. Pero vamos primero con Javier Giles, porque con motivo de esta ceremonia llevada a cabo, este desfile extraño, en fin, diferente, distinto, normalmente era un desfile deportivo del 20 de noviembre, ahora no lo fue de esta manera, sino fue un desfile militar. Se están mandando mensajes muy claros, pero en fin, esto obligó a que la Dirección de Aeronáutica Civil ordenara el cierre del espacio aéreo en torno al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por las maniobras aéreas que involucraron a aeronaves de las Fuerzas Armadas, y esto generó también protestas. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Protestas, desconcierto y confusión. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó ayer que por disposición oficial la terminal cerraría sus operaciones de 7 de la mañana al mediodía por el desfile aéreo militar por el 103 aniversario de la Revolución Mexicana. Minutos después, la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero, expresó su inconformidad por el inesperado cierre del aeropuerto. Dice que esta decisión podría afectar a 140 operaciones y 15,000 pasajeros, simple y sencillamente no llegarían o no saldrían a tiempo de la terminal aérea. Las aerolíneas que operan en el aeropuerto consideraron que fue inesperada y sorpresiva esta disposición, ya que apenas ayer por la tarde fueron informados. Aeroméxico e Interjet fueron las líneas que expresaron sus disculpas a sus clientes que pudieran resultar afectados, por lo que consideraron una inesperada decisión. Apenas el 11 de noviembre, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaraba que no se realizaría ningún desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana y que no se hablaba de una cancelación porque ni siquiera se tenía programado, no se tenía considerado. La aerolínea Interjet se disculpó con sus clientes, aunque precisó que los reembolsos no son procedentes debido a que esta condición es ajena totalmente a la aerolínea, y siendo de fuerza mayor, de acuerdo a lo que dispone la legislación en la materia, esta aerolínea no tiene la responsabilidad de cubrir gastos adicionales como transportación terrestre, alojamiento, alimentos o telefonía, entre otros. Esta tarde, el director adjunto del Aeropuerto Internacional, Jesús Guajardo, hacía un primer corte de lo que sucedió por el cierre de poco más de 2 horas del aeropuerto. Fueron 157 operaciones, 81 llegadas y el resto de salidas, y en efecto 15,000 pasajeros tuvieron que reprogramar su vuelo o bien tomar otro o bien no llegar a tiempo. Este es el saldo, el primer saldo de esta confusión, porque dice el director adjunto del aeropuerto que cuando se va a realizar la terminal aérea y el espacio aéreo para algún desfile, las autoridades avisan por lo menos con un mes de antelación. Ayer a las 3 de la tarde se informó que cerraría el aeropuerto. Pepe, reporte. Pues sí, porque están a las atinadas, esa es la verdad. Que sí, que no, que quién sabe, que tal vez, que probablemente, y el caso es que a las atinadas perjudicaron a 15,000 pasajeros, y las aerolíneas dicen, no, pues, ¿y nosotros por qué? No les vamos a dar reembolso alguno, así que el que perdió, y perdió como Nueva Zelanda, ¿no? En este caso ayer por 4-2, marcador global 9-3 allá en Wellington. Muchas gracias por la información, Javier Giles. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Javier Giles. Y bueno, ya todo esto que hubo en la Plaza de la República, donde se asienta el mausoleo de la difunta Revolución Mexicana. Es decir, ¿qué pasó con los maestros en la explanada de la Revolución en este 20 de noviembre? Leopoldo Espejel, tú estuviste al pendiente. Buenas tardes. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No dejaron pasar el 103 aniversario de la Revolución Mexicana a los integrantes de la disidencia magisterial. Para ello, Pepe, a muy temprana hora, en apoyo también con otros organismos sindicales y, por supuesto, el Sindicato Mexicano de Electricistas, con Martín Esparza a la cabeza, realizaron un mitin en el hemiciclo a Juárez, allá en la avenida Juárez. Pepe, aquí pidieron al gobierno federal que saque las manos y que deje precisamente de tener una campaña de presión en contra de este movimiento. Hacen saber al gobierno federal que están interesados, Pepe, en retomar las mesas de negociaciones para llevar a buen puerto sus protestas en contra de la reforma educativa. Posteriormente, Pepe, cerca de 1,300 integrantes de estos organismos sindicales y, por supuesto, de la disidencia magisterial de Chiapas, de Veracruz, de Guerrero, de Oaxaca, del Distrito Federal, del Estado de México, realizaron una caminata sobre la avenida Juárez en sentido opuesto para llegar a la Plaza de la República. Aquí,
Sí, Pepe, donde desde hace 64 días mantienen ya un plantón permanente los integrantes de la disidencia magisterial en nuestro país. Recorrieron paso a paso el circuito de la Plaza de la República para desembocar justamente en Ponciano Arriaga y retomar de nueva cuenta, Pepe, la zona de Paseo de la Reforma. La policía capitalina realizó cortes a la circulación en un crucero conflictivo a las 12 del día, como es la Avenida de los Insurgentes y el Paseo de la Reforma. Aquí por espacio de 45 minutos se generó un importante nudo vial que se extendió hacia la zona de Río Rin, Pepe, de Florencia y por supuesto también la Avenida Niza. Poco a poco los integrantes del magisterio de nuestro país llegaron a la columna del Ángel de la Independencia, donde de nueva cuenta realizaron un mitin que tardaría aproximadamente 30 minutos, Pepe. Ellos dijeron que van a continuar con su lucha en nuestro país, concretamente la capital de la República Mexicana. Pidieron de nueva cuenta reforzar este movimiento, el hermanamiento de los sindicatos con la disidencia magisterial, y aquí Martín Esparza, Pepe, pues aprovechó el momento para pedir y también para exigir al gobierno federal pues que les apoye justamente a los integrantes de la disidencia magisterial, al tiempo en que ofreció, Pepe, las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Avenida de los Insurgentes para que los integrantes de la CENTE puedan pernoctar, utilizarlo como dormitorio el tiempo que sea necesario. Posteriormente, Pepe, regresaron en la Operación Hormiga hacia el Monumento a la Revolución, donde han informado, Pepe, te adelanto, que el próximo viernes habrán de acordonar un centro comercial en la zona de Buenavista. El reporte que tenemos, Pepe. Muchas gracias por la información, Leopoldo, y estaremos atentos. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Bueno, pues así se dio en la Ciudad de México el 20 de noviembre, aniversario 103 de la Revolución Mexicana. Hagamos una pausa breve, regresamos, hay más información. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. Y tal parece que gozamos comer las cosas al revés. Por eso estamos. Mayer Serra, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿cómo ves Michoacán? Tú también tienes una perspectiva del bosque, del complejo problema de Michoacán. Mira, Pepe, ojalá que hubieran tenido razón quienes pensaban que todo el problema era que el presidente Calderón se le ocurrió pelearse con las bandas criminales y eso generó un problema y que bastaba no hacer nada para resolverlo, como lo describe. Que se mataran entre ellos. Pues sí, pero como lo describe bastante bien el libro de Guillermo Valdés, quien fue el director del CISEN, salió hace poco, que se llama La historia del narcotráfico en México, y trae mucha historia y menos de los últimos años, que lo que más me interesa, pero sigue siendo un libro muy bueno. Pues narra muy bien cómo esto se ha descompuesto desde hace muchos años, que habían ido construyendo una base de poder mayor, las distintas bandas, que eventos, la cierre de la frontera, la quema con la cocaína, alguno que fue apresado, que generó un pleito entre A y B, se fue deteriorando la situación, y que el gobierno del presidente Calderón no tuvo alternativa más que entrar, no se quisiera entrar, pero no le quedó alternativa. Y lo triste es que el presidente Peña está en la misma situación. No quería entrar a Michoacán, Pepe, y tuvo que entrar. Por lo que estamos enfrentando, lo que estamos viendo, lo que están sufriendo en Michoacán, es la pérdida de la soberanía del Estado. Hay marchas, cada vez se pretende tocar con el pétalo de una rosa, una regla que no permite que privados, como en cualquier lugar del mundo, puedan participar en la exploración y producción de petróleo y luego entregar esa renta al Estado. Ahí sí se viola la soberanía. La verdadera violación de la soberanía hoy, Pepe, es en todos esos espacios del territorio nacional, donde quienes mandan es el crimen organizado o las fuerzas de autodefensa, tratando de recuperar una cierta calma, una cierta paz. Y creo que no hemos entendido bien la raíz del problema y por eso es tan difícil enfrentarlo. Y esto pone un riesgo grave todavía a todo esto, el temor de un estallamiento de una guerra civil. Mira, porque están dados los elementos, los factores. La guerra civil tiene algunas características distintas. Si usáramos los indicadores más crudos de cuando hay una guerra civil, que es el número de muertos asociados con un conflicto, pues ya estaríamos en una guerra civil. La diferencia, por supuesto, es que aquí no tenemos un grupo que tenga abiertamente
un deseo de formar un nuevo gobierno porque se quiere independizar de la corona española, porque quiere imponer el comunismo en México. Son bandas que lo que quieren es el control para delinquir, y que lo pueden hacer porque las policías municipales están en unos niveles de corrupción brutales, no están bien preparadas, y depende mucho de la capacidad del gobernador y del gobierno federal para ponerse de acuerdo y tratarlo de confrontar. El libro trae algunos datos muy interesantes de cómo... El libro de Guillermo Valdés, ¿se llama cómo? Historia del narcotráfico en México. Trae, por ejemplo, unas gráficas muy interesantes, Pepe, aquí te la comparto, no podemos compartir con el público, cómo subió los homicidios presuntamente relacionados con el crimen organizado, por ejemplo, en Tamaulipas. Subió de forma impresionante y se quedó bastante alto. O lo que sucedió en Nuevo León, que se subió de forma muy rápida y muy impresionante, pero contrasta de forma interesante con Baja California, que subió mucho, pero regresó a niveles muy rápido. ¿Qué hubo en Baja California? Muchas cosas, pero una de ellas, una mejor coordinación entre el gobierno estatal, el federal y el municipal, y lo entraron. Si los gobernadores no le entran, el poder tiene una peculiaridad, que si uno como gobernante no lo ocupa alguien más. Que los huecos los huecos siempre se llenan. Se llenan de poder. Y hay amplias zonas del país, Michoacán es el caso más evidente, donde lo que estamos viendo es que ante ese vacío del poder, los ciudadanos dicen, si el Estado no me puede a mí defender, haré yo mi propia fuerza de autodefensa, que en el corto plazo suena muy atractivo, pero muy rápidamente saltan a ser bandas delictivas. A eso iba. ¿Qué garantiza que estos grupos que ahora dicen defender la paz y la tranquilidad ante la ausencia de la fuerza del Estado que renuncia a ese monopolio que tiene, al cual tiene obligación de ejercer? ¿Qué va a suceder con esas bandas? Si esas bandas fácilmente pueden volverse bandas delictivas o brazos armados de poderes de otros cárteles. Eso fue lo que pasó. Recordemos cómo la familia, la llamada familia, cuando irrumpe en el escenario michoacano a fines de la administración del presidente Fox, su objetivo era pacificar el Estado, era sacar a carteles muy violentos que se habían... Los Zetas y algunos de Jalisco, contenerlos, ganaron la guerra y luego usaron sus recursos del poder para imponer sus reglas. Para extorsionar, para secuestrar, para delinquir y para quitarle el dinero a la población. Porque eso hacen los grupos criminales. Por eso esta ingenuidad, Pepe, si el gobierno no hace nada y no se pelea con ellos se van a portar bien. Ese tipo de narcotraficante histórico, lo escribe bien el libro, que en su momento se concentraba solo en mover droga y no tenía ni la voluntad ni las capacidades organizacionales para tratar de obtener otros recursos, aprovechando su capacidad de fuego, eso fue cambiando mucho antes que llegara incluso el presidente Fox. O recordemos que los Zetas son una escisión del cartel de Golfo, que originalmente eran grupos de élite de la Armada, del gobierno, del ejército mexicano, que en la administración de Cedillo se mandaron para tratar de combatir lo que era un problema muy serio, y fueron corrompidos, sobornados, atraídos por el cartel del Golfo como fuerza especial, y ha ido mutando el crimen organizado, y ya no se satisface simplemente con mover droga, sino quiere todos los negocios. ¿Y por qué lo quiere? Pues porque tiene el dinero y tiene la capacidad de fuego, y del otro lado hay una policía corrupta o omisa. Ayer hablábamos con el líder visible de las fuerzas comunitarias en Michoacán, José Luis Mireles, y nos decía, nosotros hace 10 años, 12 años, entramos con la familia michoacana a tratar de sacar de nuestro territorio a quienes nos estaban extorsionando, que eran los Zetas. Sí, pero cuando ya los Zetas salieron de Michoacán por esta acción coordinada de la familia michoacana, de las fuerzas comunitarias, la familia michoacana se voltea contra la población y comienza a extorsionar a la población como parte de su actividad empresarial, entre comillas, e industrial. Muy bien, después la familia se divide y nacen los templarios, y los templarios asumen el papel de hegemonía sobre el crimen y la delincuencia organizada, sobre todo en la Tierra Caliente. Los comunitarios se levantan ahora y dicen, no vamos a permitir ningún cártel aquí. No, pero sí están permitiendo que haya, si no una alianza abierta, cuando menos una condescendencia con la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, que a su vez viene a disputarle a los templarios la hegemonía que defienden a sangre y fuego.
Sí, es un análisis muy rupestre, pero digamos, yo creo que va por ahí. Pero va por ahí. Pero vamos a suponer que no tiene el apoyo de los carteles y logra alguno de estos grupos asentarse territorialmente en una zona, tener el control, evitar que otros estén armados, imponer su regla. Es muy probable, no digo que necesariamente vaya a suceder, pero es muy probable que acaben usando esa fuerza